Vamos a tener una charla sobre ese tema, que algunos términos que quizás nosotros pensamos que conocemos, pero nos va a decir, explicar que quizás no los conocemos tal como deberíamos de conocer, ¿no? Sí. Pues desde el nacimiento los niños pasan por una serie de etapas que les permite crear un vínculo de apego duradero con sus padres o cuidadores. Es importante conocer cuáles son esas etapas y cómo los adultos deberíamos reaccionar durante ese proceso. A veces las respuestas agresivas de los niños forman parte de este desarrollo del apego. Sabemos que el impacto de la interacción que los padres tienen con sus hijos durante la formación del apego es tan importante que incluso pueden verse sus efectos en la edad adulta. Tenemos aquí como ponente a doña Carolina Callejas Alejano. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense en 1998 y doctorada en Psicología Escolar y Desarrollo por esta misma Universidad Complutense en 2007, especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Son los términos que me cuestan leer, ¿no? Pues no leas tanto, psicóloga. El niño, la niña y su familia, posgrado en la Universidad de Comillas en 2010. Actualmente profesora asociada en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Pues dentro de su actividad profesional cabe destacar que ella es psicoterapia, se centra en psicoterapia centrada en menores de todas las edades y sus familias, ¿no? Entonces nos contará pues, sobre el método de trabajo, su método de trabajo se basa principalmente en la terapia cognitivo-conductual y sistemática, ¿no? También dispone de formación psicoanalítica. Podéis ver, tiene un blog, una página, donde podéis ver en detalle sobre las actividades, sobre su trayectoria profesional, pero yo creo que con esto ya puedo ceder la palabra y me pongo por ahí para explicarte mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no sé, porque yo prefiero siempre hablar de pie, no sé si es esto de formación profesional, pero yo prefiero estar de pie, lo digo porque han colocado la cámara así como muy bien y me voy a descolocar ya mismo, ¿no? Entonces, si me permitís, yo prefiero estar de pie. Bueno, no estoy acostumbrada así a presentaciones tan largas, ¿no? Sobre todo porque al final uno descubre que no sabe tanto, ¿no? Que tiene todavía mucho que aprender y entonces no se reconoce en tanta formación, ¿no? Pero aún así os agradezco sobre todo el que me hayáis invitado aquí a vuestra casa, a Nesrin, que es la persona que ha sido el contacto, ¿no? Que es alumna mía en la universidad. Y bueno, un poco hoy lo que yo quiero hablar, como bien él decía, puede ser útil para los que sois padres, pero yo creo que igualmente es un tema interesante aunque uno no tenga hijos, ¿no? También por la reflexión que se puede hacer del desarrollo infantil. He elegido, cuando me propusieron dar esta conferencia sobre la infancia, he elegido el desarrollo del apego fundamentalmente porque creo que es algo que lleva a confusión. O sea, a veces no se entiende bien qué es el apego, a veces se confunde con el amor, con que los niños quieren mucho a su mamá y a su papá, o los papás quieren mucho a su hijo, o esa unión que puede haber entre ellos, pero que en realidad no es exactamente así, ¿no? O incluso a veces tenemos, por el término común, la sensación de demasiado afecto, quizá estoy malcriando al niño y luego no va a haber manera, ¿no?, de separarle, que sea alguien independiente, y bueno, es justo lo contrario. También he incluido un poquito de la agresividad, porque suele estar relacionado, en la infancia hay una relación también entre el apego o la necesidad de ese apego, exigir ese apego y entonces provocar una cierta agresividad en la infancia, ¿no? Pero yo creo que ahí es diferente cómo deberíamos reaccionar ante esa agresividad, distinta a, por ejemplo, una rabieta o un capricho o, ¿no?, otro tipo de actos así, ¿no?, agresivos. Bueno, yo quisiera no enrollarme mucho, voy a intentar que sea lo más breve posible porque a mí siempre lo que más me interesa es luego las preguntas y los comentarios, algo que os llame la atención,
todo lo que queráis comentar sobre lo que aquí os pongo. Por lo tanto, en realidad os he puesto muy poquito. O sea, siendo consciente de que no quería que fuera muy larga la conferencia, he puesto poquito, ¿no? Pero os podéis imaginar que el tema da para, podemos estarnos aquí un año hablando perfectamente, ¿vale? Bueno, tengo que empezar pues contando una triste historia, ¿no? Por desgracia, o por suerte, no sé, eso vosotros decidiréis cómo lo tomamos. A veces en las desgracias que han ocurrido en la historia, que han sido muy penosas, como las guerras, por ejemplo, es verdad que en esos momentos tan críticos es cuando se han avanzado también en otros campos, como por ejemplo la ciencia, o en ámbitos como la psicología social. O sea, precisamente ante la constatación de estas cosas tan horrorosas que pasan, es cuando, ¿no?, muchos investigadores han dicho, oye, vamos a ver qué pasa aquí, o qué está pasando con esta situación, y es cuando, diríamos, se han puesto las pilas para entender un poco más a la humanidad, ¿no? Entonces, la teoría del apego en realidad surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque el problema de la guerra, independientemente, o sea, de los países involucrados, no voy a entrar allí, ¿no? El problema es que no solo los niños quedaban huérfanos, ¿no? Muchos niños quedaron huérfanos, sino que en muchos casos eran separados, ¿no? Eran separados de las familias, o, que es justo lo que luego os quiero contar, ¿no?, de dónde viene esta teoría del apego, o los padres se separaban de los niños porque no les quedaba más remedio o porque tenían que buscar recursos en otro sitio, los dejaban en instituciones y al cabo de mucho tiempo volvían a por ellos. Y ahí es donde, ¿no?, donde sucedían cosas muy interesantes, que es en donde yo me quiero centrar, no tanto en los niños que quedaban huérfanos y luego ya después nadie volvía por ellos, ¿no? Todos estos niños, ¿no?, que en la guerra quedaron huérfanos o fueron separados, tuvieron que ser ingresados en instituciones, hospitales, orfanatos, que, como os podéis imaginar, tampoco, ¿no?, la calidad de estas instituciones tampoco era demasiado buena. En 1949, la Organización Mundial de la Salud decidió que quería desarrollar una serie de investigaciones para saber qué necesidades tenían estos niños en estas instituciones, ¿no? Y enviaron a diferentes investigadores, como por ejemplo psiquiatras. En concreto yo os voy a hablar de uno que se llama John Bowlby, que fue el que creó la teoría del apego, y lo que hizo fue asistir a estas instituciones para ver qué pasaba con estos niños, ¿no? Este es John Bowlby, y como pongo ahí, quedó muy impresionado por lo que descubrió. Hasta la fecha, o sea, en realidad hasta mediados del siglo XX, es verdad que no se ha prestado una atención suficientemente buena a la infancia. Los niños, ¿no?, un poco eran tratados ahí como semiadultos, ¿no?, en formación, y estaban ahí y se ocupaba un poco de su desarrollo, ¿no? Entonces, incluso había gente que pensaba que aunque un niño, su madre muriese, pues ya está, se adaptaba, ¿no? Al poco se olvidaría de ella y ya está, ¿no? O sea, el trato hacia la infancia era un poco como, bueno, no, están ahí los niños, ¿no? Ya se apañan, ¿no? Son muy flexibles, ya ellos se apañan, ¿no? Y curiosamente, este investigador descubrió que eso no era así, ¿no? Que lo que ocurría, sobre todo, él se centró, como ya os digo, en el abandono... que no. En la pantalla no se me ve el láser, mira, no baja, así que nada, no os puedo señalar. Yo que soy muy de láser, no puedo hacer el punte. Él sobre todo se centró en estos niños que se les dejaba durante un tiempo en esas instituciones y posteriormente volvía la madre, volvía el padre, ¿no? O porque los padres estaban enfermos, tenían que recuperarse y mientras tanto el niño estaba allí. Entonces, para su asombro, él lo que esperaba era que el niño, estando allí, una vez que la madre o el padre volvía por él, se alegrara de ver a sus padres, ¿no? O sea, era lo que se esperaba que sucediera. Y justamente lo que se encontró pues fue lo contrario. Es decir, los niños rechazaban a su figura de referencia, no querían ni siquiera tener contacto con ella, o mostraban rasgos de ignorarla o incluso rechazo, ¿no? O
claramente no le hacían caso, o protestaban o lloraban como si fuera un desconocido, ¿no? Sin embargo, no es que se hubieran olvidado de ella, porque lo que observaban durante el tiempo que estaban solos era claramente, ¿no?, un anhelo porque su madre volviera, ¿no?, o una apatía, ¿no? Pasaban por una serie de fases muy parecidas a las del duelo, también se descubrió que eran muy parecidas a las del duelo, y que estos niños, pues como pongo aquí, ¿no?, se pudo ver que tenían unos efectos a corto plazo, que era el desapego, o sea, el no querer tener ese contacto con esa figura, y lo que a mí me parece más interesante, no tanto por analizar justo lo que sucede en ese momento, es que a largo plazo siguieron un poco la pista de estos niños, y esos adultos, cuando ya se convirtieron en adultos, pues eran adultos que podían llegar a tener trastornos de personalidad, estrés, depresión, unos niveles de inseguridad muy altos, en casos obviamente extremos, ¿no? Estamos hablando de situaciones bastante extremas. Entonces, a partir de ahí, Bowlby decidió que tenía que coordinar de alguna manera todo eso que él había ido observando, y que parece que en ese apego hay unas fases, ¿no?, que se construyen en una determinada etapa, pero si se corta, ¿no?, finalizan en un determinado momento, pues parece que todo se desajusta y es muy difícil luego volver a incorporar, ¿no?, este equilibrio en la persona, ¿no? Bueno, después de esta introducción, ¿qué es el apego? Como ya os he dicho, el apego en realidad no es cuánto quiere un niño a su mamá o cuánto quiere la mamá a su niño, sino que en realidad el apego, como Bowlby lo describió, es una conducta que tiene como objetivo mantener la proximidad con otra persona mejor capacitada para enfrentarse al mundo, o que el niño o el adulto, porque veremos que el apego también está en adulto, entiende que esa persona está mejor capacitada, porque a veces a lo mejor no está mejor capacitada, ¿no? Pero el niño así lo entiende, ¿no? Como veis, he subrayado proximidad, contacto, ¿vale? Tiene que haber algún tipo de contacto físico o visual, ¿no? Es importante la cercanía. El apego está en todos los seres humanos, incluso en animales, aunque obviamente en un grado diferente, pero también en estudios que se han hecho con animales se observa esta conducta de apego, de necesitar la proximidad física de la madre, aunque obviamente el desarrollo es diferente luego, como sucede en los seres humanos, también porque en los seres humanos la infancia es muy larga, es más larga que en otras especies, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en primates, que es donde se ha estudiado, que ahí también tienen una infancia considerable, se ve claramente esta conducta de apego, ¿no? En el ser humano es evidente en la primera infancia, esta conducta es muy evidente, ahora seguiré detallando un poco más, pero también puede seguir a lo largo de toda la vida. Es decir, la necesidad, porque si observáis la primera definición, en realidad ahí también puede estar un adulto en búsqueda de otro adulto. O sea, esa búsqueda de apego, de seguridad, de tranquilidad y necesidad de proximidad también, ¿no? Lo que pasa es que Bowlby lo que descubrió es que en función de cómo nosotros hemos desarrollado el apego en la infancia, así también, luego cuando somos adultos, ¿no?, esto repercute en cómo nosotros tenemos conductas de apego con otros adultos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? O al menos lo que a mí me parece más interesante. ¿Cuándo surge la conducta de apego? Pues cada vez que un niño está asustado, fatigado o enfermo. Por lo general, por eso digo que no tiene nada que ver con el cariño, ¿vale? Por lo general los niños muestran en la conducta de apego cuando les pasa algo. Si no les pasa nada, simplemente con observar, ¿no?, que sus padres o sus figuras de referencia están cerca, es suficiente, ¿no? No hay mayor demanda. Algo ocurre, como luego veremos, hay niños que están constantemente demandando. Hay una demanda constante, aparentemente no están asustados, aparentemente no fatigados, aparentemente no enfermos, pero sin embargo, ¿no?, hay una demanda de conducta de apego constantemente, ¿no? Entonces ahí ya lo veremos más adelante qué es lo que puede estar pasando. Pero una buena conducta de apego solo se reclama cuando sucede algo. En la vida adulta, pues lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el adulto también puede tener, si ha mantenido una buena relación con su madre o su padre, puede necesitar acudir
de nuevo a su fuente de apego, ¿no? Aunque sea un consuelo verbal, cuando le ha ocurrido algo como adulto, ¿no? Le ha pasado algo y entonces es cuando surge esa necesidad, si esos padres ya no están o no ha habido, o se ha dejado de tener esa relación con ellos, pues con otro adulto, ¿no? Es cuando más lo necesitas, ¿no? Es cuando tienes ahí esa necesidad. Saber que la figura de apego está accesible y es sensible le da a la persona un fuerte sentimiento de seguridad. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, el término clave es la seguridad. Por eso, cuando a veces me preguntan, es que claro, si atiendo mucho al niño, ¿no? O mucho las demandas de afecto del niño, mucho del apego del niño, lo que voy a hacer es malcriarle o crear una persona insegura que siempre va a necesitar de mis faldas, ¿no? Me suelen decir. Y es justo lo contrario. Es decir, si tú puedes darle el afecto que necesita, la atención que necesita, lo que estás haciendo es crear a una persona segura, ¿no? Cada vez más independiente, que solo cuando es necesario, solo cuando te ocurre algo, no estás bien, es cuando acudes, pero el resto del tiempo funcionas divinamente por el mundo, ¿no? O sea que es justo, ¿no? Lo contrario, o yo por lo menos cuando hago terapia me encuentro con este problema de términos con las madres, ¿no? Ellas entienden que si atienden demasiado, lo que van a hacer es provocar que el niño no sea independiente, ¿no? Entonces, Carolina, sí. ¿Cuánto es atenderle mucho? Claro, esa es una buena pregunta. Cada persona, es que claro, no sé si aquí hay personas que tenéis hijos, cada persona tiene un estilo de crianza diferente y un concepto diferente de lo que es atender. Porque puede haber padres que consideran que están atendiendo lo suficientemente bien, emocionalmente bien. Vamos a suponer, ¿no? No estoy hablando de los casos en donde no alimentan a los niños o no se ocupan de ellos. Vamos a hablar solo de lo emocional, ¿no? Tú consideras que todo va bien o que tú estás haciendo lo que tienes que hacer, pero quizá el niño otras demandas diferentes y ahí, claro, es una relación, ¿no? Es una relación. También es verdad que hay niños que, según el temperamento con el que nacen, tienen más necesidad, ¿no? de protección o de confirmar esa seguridad, ¿no? De que se les confirme bien. Y otros niños son a lo mejor un poquito más seguros, ¿no? Tienen un organismo más tranquilo, a lo mejor sencillamente es un organismo más tranquilo y no necesita estar, ¿no? Constantemente. Entonces ahí, como yo siempre digo, ya sé que suena como que me quito del medio la pregunta, pero depende del caso. Depende del caso. Habría que ver el caso, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Vale? De todos modos, como un poquito más adelante hablo de la diferencia entre el apego seguro o inseguro, ¿no? A lo mejor ahí también os puedo dar alguna pista más. De todos modos, luego pregúntame todo lo que tú quieras. ¿Cuáles son las fases del apego? Bueno, vamos a ver. Como yo he dicho, el apego en realidad dura toda la vida. Pero lo que han investigado es que hay unas fases, ¿no? Desde que nacemos hasta aproximadamente los 2 años, 2-3 años, en donde ahí es donde se forma esa base fundamental del apego y que esa base es la que luego va a ir determinando cómo yo me comporto cuando soy ya un niño más mayor o un adulto, ¿no? En las relaciones. Por eso es muy importante que nos fijemos qué sucede en esas 3 fases, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, 3 fases. Pero no es que luego, porque a veces cuando comento esto parece como que luego ya no hay apego. No, sí, hay apego. Pero es la formación del apego, ¿vale? Entonces, la primera sería entre 0 y 2 meses, que obviamente es muy poquito, como veis son muy poco los rangos, o sea que en realidad, ¿no? Es como que, vaya, tenemos que estar muy atentos desde muy pronto, ¿no? Aquí, según la teoría del apego, podemos llamarla la fase de la sensibilidad social indiscriminada, porque en realidad el bebé no tiene apego todavía ahí. Eso es algo que antes se me ha olvidado comentarlo, ¿no? Aunque yo he puesto bebés, el apego no se forma desde que el niño nace, sino que se necesita ir pasando por unos estadios y solo al final es cuando ya se forma el apego. También, ¿no? Esto también nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, los procesos de adopción, ¿no? Cuando un niño, si tú adoptas a un niño lo suficientemente pequeño, puede no haber ningún problema con el apego, porque todavía él no ha formado, ¿no? Esa vinculación y por tanto tú eres su padre, eres su madre y no va a haber ningún problema. En cambio, adopciones que se hacen con niños ya más mayores
son más problemáticas, o pueden tender a ser más problemáticas, porque el niño ya ha generado algún tipo de apego, algún tipo de vínculo, aunque sean sus cuidadores en el orfanato donde estaba, o las personas que se le acercaban, o sencillamente un apego inseguro, y eso ya provoca unas dificultades mayores, ¿no? Que yo siempre, como digo, siempre se puede hacer algo después, ¿no? Obviamente hay unas pautas que podemos hacer para corregir un poco ese apego, pero es verdad que el problema es que parece que una vez que se han pasado esas fases, luego es más difícil reconducir ese equilibrio, ¿no? En el niño, es más complicado, ¿no? En cambio, desde que nace es más sencillo, ¿no? Como os pongo ahí, bueno, el niño acepta a cualquier adulto, no, al nacer, no sabe quién es su mamá, no sabe quién es su papá, acepta a cualquier adulto. Sí es verdad que ahora ya se sabe por los estudios que se han hecho prenatales que los niños pueden reconocer la voz o el olor de la madre a través también de los sabores del líquido amniótico, de la leche materna, es el olor, ¿no? Es algo que él ha podido ir aprendiendo, pero en cualquier caso es simplemente una preferencia. No, simplemente es algo que reconoce, pero no hay un apego, ¿eh? El bebé no va a decir mi mamá, esta es mi mamá. ¿Vale? No, eso no existe. En cambio, donde sí se puede desarrollar un vínculo emocional muy fuerte, o un apego, ¿no? muy directo, es la madre o el padre. Nada más nacer el hijo, eso sí. O sea, del padre hacia el hijo sí puede ser inmediato, incluso antes de nacer. Simplemente el hecho, ¿no?, de saber que estás esperando un hijo, ya creas un vínculo. Ya ahí, psicológicamente, tú has generado ya ese apego, ¿no? En padres o madres que durante el embarazo no tienen esa sensibilidad, pero normalmente en el momento que ven al bebé sí les surge, ¿no?, ese contacto, ¿no?, emocional con el bebé, pero el bebé todavía no, aunque hay madres que, ¿no?, es como, mi bebé me quiere mucho, ¿no?, cuando el bebé está así a gustito dice, mi niño me quiere mucho. Bueno, todavía, vamos, no quiero desanimar a las mamás, ¿no?, porque están encantadas con los papás, simplemente porque el niño le mira, no es, mira cómo me quiere mi hijo, ¿no? Pues todavía no. Lo que sí está claro que el niño necesita de esos cuidados, ¿no? Pero todavía no podemos hablar del apego. En la segunda etapa, que más o menos, por supuesto, los meses y las edades son orientativas, ¿no? No podemos tomarlas de forma extrema. Que iría de los 2 a 7 meses, hablamos ya de una sensibilidad social diferenciada. Es decir, aquí sí que ya también, porque va avanzando cognitivamente, el niño cada vez, ¿no?, tiene más habilidades, él sí que ya puede identificar quién es su cuidador, quién es la persona que está, ¿no? Porque no tiene por qué ser la madre o el padre, pueden haber muerto y ser la abuela la que se encarga, la persona que está con el bebé, ¿no?, cuidándole. Entonces el bebé muestra mucho interés, ¿no?, hacia esa figura, aunque todavía no ha generado el apego total, pero sí muestra mucho más interés. Aceptan a los desconocidos, ¿vale? Todavía en estos meses puede llegar un desconocido, ponerse a hacerle monadas y el bebé no llora, no le extraña, pero emite menos respuestas que a los padres, ¿no? Pongo ahí respuestas sociales, pues como la sonrisa, la vocalización, pues a lo mejor el bebé se queda así callado, ¿no? Mira al extraño, pero en principio no llora, no le rechaza, ¿no? Pueden cogerle todavía. Luego ya veremos que no, que eso a veces lo interpretan los padres como hay que ver qué arisco se ha vuelto este niño, o no, porque rechazan a los desconocidos, ¿no? Es como, ¿no?, viene alguien, entonces ya es no, se esconden, y entonces es como, ¡ay, qué tímido! No, ponte, pero saluda, ¿no? Es como, no seas tímido. Pero evolutivamente hacen lo correcto, porque además, si lo pensamos bien, por supervivencia, es lógico que un niño se fíe de sus figuras cercanas, de contacto directo, y no un extraño que, ¿no?, vete tú a saber, ¿no? Entonces está bien que lo haga, o psicológicamente está bien que lo haga, pero normalmente, socialmente lo interpretamos como qué tímido es, o vaya que... Pero si antes le dejaba que se le cogiera a todo el mundo, ¿no? A veces hay madres o padres que dicen, si antes le cogía a cualquiera y estaba encantado, y ahora, ¿no? Pues sí, claro, ahora demuestra que entonces va cumpliendo con sus fases, ¿no? Vamos bien. Algo que es importante, que todavía no podríamos llamar agresividad propiamente dicha, pero sí algo que los padres les suele, ¿no?, como ya decir, uy, madre, ya empieza a haber algún tipo de enfado, ¿no? El niño empieza a sentirse ya un poco agente causal del mundo, ¿no? Ya veo este objeto y entonces lo quiero agarrar,
o me apetece agarrarlo, ¿no? Entonces ya lo intento coger y si no puedo, lloriqueo y si mamá no me lo da, pues ya me empiezo a enfurruñar porque yo quiero esto, ¿no? Entonces es cuando ya empieza a generarse, ¿no? Un poco ese enfado de... es un enfado más bien de quiero, ¿no? Quiero esto otro, ¿no? O estoy incómodo pero todavía no es la demanda que, como ya os digo, puede llegar incluso a tener una conducta agresiva, que es en la demanda del apego. Y desde los 8 a los 24 meses, hay algunos autores que lo extienden un poquito más, hasta los 3 años. Entonces aquí es cuando ya se forma el apego, aquí sí. Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente. Los niños tienen mucha más precaución con los desconocidos, surge el miedo. Anteriormente, por lo general, los niños no suelen ser miedosos. Aquí es cuando empieza a estas conductas de rechazo o de esconderse detrás de las piernas de los padres, ¿no? Porque en realidad la explicación no es que sean más miedosos o menos sociales, sino que son más selectivos y esa selectividad, ¿no?, hacia las personas es porque son más inteligentes, porque ha avanzado su inteligencia, ¿no? Entonces, esa precaución en realidad se debe a un avance en la inteligencia. ¿Cuándo diremos que un niño tiene apego total? Pues cuando el niño trata a su madre o a su cuidador como base segura. Esto es, por ejemplo, si se siente seguro, se desplaza lejos. Un niño con apego seguro seguramente es un niño que explora o se aleja cierto espacio de su figura de apego y pulula y está jugando tranquilamente, ¿no? No está ansioso, mira por acá, mira por allá, ¿no? Pero lo que ocurre es que si de pronto aparece una persona desconocida o hay una situación que para él, ¿no?, es algo que le sorprende o le asusta, entonces corre hacia la base segura, ¿no? Es como, ¡ay, madre!, ¿no? Esto ya se me ha ido de mano, entonces yo ya me voy hacia donde, ¿no? Y entonces es cuando vienen corriendo y en algunos casos simplemente a lo mejor el niño se conforma con estar cerca de la pierna y ya está, ¿no? Ya estoy en base segura, ya no pasa nada. O hay niños que reclaman claramente que se les coja o se les consuele, por ejemplo, si se han llevado mucho susto y lloran. Claramente lo que te están diciendo es tranquilízame, por favor, ¿no? O sea, eres mi base de seguridad, pues venga, dame seguridad, ¿no? Entonces, esa conducta es la conducta que nosotros consideramos equilibrada y buena, ¿no? O sea, que exista esa demanda de seguridad cuando algo ocurre, o cuando están malos, no se encuentran bien, y empiezan a gimotear y no sabes por qué. En realidad lo que quieren, ¿no?, es estar en brazos de su mamá o su papá, pero no por ñoñería o porque tiene mamitis o papitis, como solemos decir, sino porque necesitan sentirse seguros, ¿no? Hay algo que se les escapa todavía y no pueden controlarlo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quería introducir un poquito este concepto de la agresividad, que es diferente al de las rabietas. Es diferente, y ahí yo cuando trabajo con padres y madres me cuesta mucho trabajo hacerles ver, porque a veces no distinguen las demandas agresivas que en realidad se dirigen hacia el afecto, de la típica rabieta, quiero galleta o quiero un caramelo. Y pues no hay caramelo y entonces empiezo a llorar y empiezo a montar un pollo, o sea, ¿no? O incluso hay niños, pues no sé si habéis presenciado algunas escenas, ¿no?, en los supermercados suele ser muy habitual, ¿no?, de niños que montan un escándalo absolutamente espectacular que te angustia, ¿no? Tú estás ahí comprando tus cereales y entonces es como, porque es como si le estuvieran matando al niño, ¿no? Y luego ya llegas o no miras a ver qué pasa y resulta que el niño tiene en la mano un chupachus y la mamá no, chupachus no, y el chupachus no, y el niño está tirado en el suelo o una vez vi uno que se intentaba arrancar los pelos incluso, o sea, una cosa espectacular, que daba miedo, ¿no? Entonces, eso es diferente y normalmente las rabietas suelen estar más o menos en torno, pues eso, a los 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, eso es otro tema diferente que no vamos a tratar aquí. Pero la agresividad a la que yo me quiero referir es a la del apego, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? El niño, en esa interacción con el padre o la madre, está creando un tipo de apego más o menos seguro, más o menos inseguro, pero está claro que hay un momento en donde él tiene que confirmar esa seguridad, la tiene que confirmar. Entonces, posiblemente hace algún tipo de demanda, de llorar o de agarrarse, pero si por algún motivo, bien porque la figura de apego no entiende esa llamada,
o porque no puede, porque no está disponible o está haciendo otra cosa que no le permite en ese momento atender al niño, el niño lógicamente va a exigir, entre comillas, ¿no?, esa parte de necesidad que tiene, que es esa atención de ese vínculo, porque lo necesita, ¿no? Es como si tú, yo siempre suelo decir que intentemos ponernos en el lugar del niño, ¿no? Ya sé que los adultos emocionalmente son diferentes a los niños, pero a veces es muy parecido. Es decir, ¿qué pasaría si tú de pronto te han pegado un susto tremendo? Hay algo que, ¿no?, que de pronto te sientes fatal, estás sintiéndote muy mal, y de pronto llamas a un amigo, ¿no?, para que te ayude, te consuele, quiere hablar contigo, y te dice, no, ahora no puedo, y tú, ¿no? Es como, ya, pero mira, es que mira lo que me ha pasado, date cuenta, no, luego, o vete a tu cuarto, y luego ya hablamos, ¿no? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Yo intento, de verdad, porque además cada vez más en las investigaciones que se hacen en la infancia descubrimos que en realidad los niños no son tan diferentes a cómo sentimos los adultos, no son tan distintos. Entonces, obviamente tienen menos conocimiento, pero a nivel de emoción es muy parecido. Entonces, ¿cómo te sentirías tú, no? O sea, yo creo que ahí también a veces es ponerte en la mente del niño, ¿no? Porque a lo mejor es una tontería, se le ha roto un juguete, pero su juguetito preferido se ha roto. Pero es como si a ti se te ha roto el ordenador de última generación que te has comprado y es como, no, o sea, estás muy mal, Claro, tú ves el juguetito y tú dices, pero si esto no es nada. Pues si ya luego la abuela te compra uno el fin de semana, ya, pero el fin de semana para un niño es el equivalente a 5 años, ¿no? Decirle, si estamos en miércoles y le decimos, el sábado te lo compra la abuela, eso puede ser, ¿no?, el equivalente a decirle, dentro de 2 años la abuela te comprará uno. Entonces, el problema es que no lo entendemos, o sea, vemos una tontería. O sea, cuando el niño no se siente bien, para ti es como, pero si no ha pasado nada, no es para tanto, ¿no? Pero él está así, o sea, el problema es que él está así y lo necesita. Necesita acudir a su base de seguridad y que la base de seguridad le atienda, ¿no? Le tranquilice, le sosiegue, le calme con palabras. Ahí, como yo digo, hay padres más de tocar, son más cariñosos, y hay padres más verbales, perfecto, no hay ningún problema, no tenemos por qué, ¿no? Tampoco, si alguien no es cariñoso, no importa, pero sí que verbalmente haya una atención, buenas palabras, algo que le tranquilice, ¿no? Y normalmente solemos reaccionar al revés. Ante la exigencia del niño, normalmente te enfadas, ¿no? Es como, ¿no? Porque si el niño se pone así, o pega un grito, ¿no? O sea, como para que me escuches, pues es como, ¿no? No, pues no, así no, vete a tu cuarto. Entonces es como, no me entiendes, ¿no? Esa es la diferencia. Y yo creo que ahí es muy importante reaccionar de manera distinta. En la rabieta, ¿no? Yo creo que los padres ahí tienen que tener un comportamiento diferente, que sí que puede ser ignorar, ¿no?, que es muy típico de los psicólogos, es decir, ante una conducta no deseable mejor no lo ignoramos. Pero sin embargo esa conducta, si la demanda es por necesidad de apego, estás haciendo justo lo contrario, es lo que te acabo de decir, estás fatal, llamas a un amigo y el amigo te ignora, no te atiende, entonces o sea, te sientes muy mal, ¿no? Entonces ahí es complicado, ¿no? Yo entiendo que es complicado a veces saber dónde está ese punto, ¿no? Aquí lo digo en teoría, pero me consta que para los padres es complicado. Bueno, en diferentes estudios que se hicieron con cámaras ocultas, en donde se ponía a los niños en una sala que al principio estaban con la madre y luego después la madre desaparecía y luego volvía un extraño y se veía cómo se comportaban los niños, ¿no? Es un experimento muy conocido. Llegaron a la conclusión de que existen fundamentalmente 2 tipos de apegos. El apego seguro, ¿no?, un apego bien establecido, en el cual los niños con el apego seguro exploran el espacio, ¿no? Son niños, como os digo, al contrario de lo que piensan los padres, que esa disponibilidad que hay que tener en las etapas del apego lo que van a hacer es malcriar, justamente se ha visto que estos niños luego exploran de una manera mucho más independiente, ¿no? ¿Están seguros? Claro, porque imagínate que tú tienes la seguridad de que siempre que te pase algo, tu amigo Pepito siempre va a estar ahí, siempre. Entonces, en tu vida diaria te olvidas de Pepito porque no pasa nada, pero el día que te pasa algo,
Pepito tiene que estar ahí, y si llamas tiene que cogerte, porque entonces vas a perder esa seguridad con la que tú habitualmente te mueves, ¿no? Es una cosa así. Una conducta que tienen los niños en el apego seguro es que muestran angustia cuando el cuidador se va, pero cuando regresa se ponen muy contentos. O por ejemplo, se va el cuidador, empiezan ya a llorar, ¿no? Ya sabemos, los niños se ponen como si fuera la mayor tragedia del mundo, y llega el cuidador de nuevo y lo cogen en brazos, y entonces ya es como que incluso se callan, ¿no? Y automáticamente ya estaban llorando como que se morían, y ya es como que ya está aquí mi mamá o mi papá, ¿no? Entonces ya están panchos, ¿no? Es como que no ha pasado nada. Entonces, en la teoría de Bowlby es muy importante casi no tanto qué hacen los niños cuando esa figura de seguridad se va, sino qué es lo que hacen cuando vuelve. Porque como ya os digo, en el inicio de las investigaciones era en estos orfanatos, lo que les extrañó es lo que pasaba cuando la madre volvía por el niño, ¿no? Que esperaban que el niño le recibiera con grandes alegrías, y no fue así. Entonces, en el caso de los niños con apego seguro, sí muestran esa alegría, ¿no? Es como, uff, ¿no? Ya está aquí mi figura de apego, ya puede caer el mundo entero, yo ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy protegido, ¿no? Ya puede pasar cualquier cosa. Y lo que sí que se ha visto luego después es que estos niños que tienen apego seguro tienen un desarrollo cognitivo más rápido y mayor capacidad para solucionar problemas, ¿no? Son niños que luego en la escuela, y no solo eso, yo añadiría que luego a nivel social también son niños, ¿no? Con una apertura social, como son niños seguros de sí mismos, son niños con poco miedo hacia los demás, ¿no? Entonces suele irles bastante bien en las relaciones sociales. Son niños que luego ellos también se prestan a ser ellos figuras de seguridad. Son niños que cuidan, ¿no? O niños que atienden a otros niños, o si ven a un niño triste se acercan a él para consolarle, y ¿no? Es como si hubieran aprendido, ¿no? Que es lo que a mí fundamentalmente me interesa de cara al futuro, ¿no? Que es que debido a una conducta en la infancia, ¿no? a un tipo de apego en la infancia, posteriormente, ¿no? Una persona mantiene un mayor equilibrio, ¿no? y en la relación con los demás también, ¿no? En cambio, en el apego inseguro lo que se descubrió es que había dos tipos de apegos inseguros. Por un lado, el tipo evitativo, que llamaban, que era un niño que mostraba poca angustia ante la separación de su cuidador. Aparentemente el niño estaba por ahí jugando, la mamá o el papá se iba y el niño tan pancho, ¿no? Como, pues vale, vete, ¿no? Y cuando volvía, o le ignoraban, o sea, si la mamá lo cogía y tal, era como, no, bueno, me dejo, pero bueno, como si me dejas ahí jugando otra vez, me da lo mismo, o le rehuye, incluso le puede llegar a evitar, ¿no? O sea, alejarse físicamente, ¿no? de esa figura. Está claro, ¿no? En este tipo evitativo, que ahí esa figura no es una figura de seguridad para el niño, ¿no? O sea, en realidad ahí posiblemente hay unos cuidados físicos, ¿no? De alimentación, pero emocionalmente para el niño esa persona no es un alivio, ¿no? No le alivia, no le aplaca la ansiedad, porque le trata como una persona que no poco interesante en realidad en ese sentido, ¿no? Sí que luego en investigaciones muy actuales aseguran que esa poca angustia ante la separación, en realidad sí hay angustia, siempre hay angustia ante la separación, porque se ha visto en detalles muy, muy sutiles del niño. Por ejemplo, si el niño está jugando con un juguetito, al irse la figura de apego, y aparentemente no se ponen a llorar ni nada, pero sí hay como una tensión con el juguete, ¿no? O sea, de pronto, vaya, ¿no? Se ha ido, pero, o sea, estoy solo en realidad, no es tanto mi figura de apego se ha ido, que eso es lo que diría el niño con apego seguro, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo sin mi figura? Sino, estoy solo, con o sin esa figura, pero estoy solo, y eso genera, o hay un desconocido, eso genera una tensión en el niño. O sea, no es que sean niños pachangueros de, que me da igual, ¿no? Estoy perfectamente bien, sin nadie, estoy solo y no pasa nada. No, hay angustia. Pero está claro que al volver esa persona no les tranquiliza, no les aplaca, ¿no? Y luego otra, que esta suele ser la más habitual, es la de tipo desorganizado. Es decir, son niños que permanentemente están angustiados, esté o no la figura de apego,
Son niños inquietos, nerviosos, siempre con mucha ansiedad, que también eso habría que ver, también puede deberse a su propio temperamento, o sea, también eso puede ser así. Pero cuando el cuidador vuelve, o sea, muestran angustia cuando el cuidador se va, por supuesto, ¿no? Cuando el cuidador vuelve, hay una mezcla entre liberación al verlo, pero también se enfadan con él, ¿no? Que eso a veces suele los padres experimentarlo puntualmente, no tiene nada que ver con el apego, pero sí, por ejemplo, en niños cuando les llevan por primera vez a la guardería o les dejan en el cole, que también puede ser un momento de separación muy impactante para el niño, ¿no? Muchas madres y padres comentan que cuando luego van a recogerlo, ¿no? O sea, a lo mejor han visto el niño, le han visto por ejemplo por una ventana y entonces el niño ya aparentemente juega, está bien, ¿no? Y en el momento que entra la figura de apego, es como, ¿no? Se ponen así, claro, en el fondo es como, me has dejado aquí, ¿no? Me has abandonado y te has ido y yo he llorado, pero tú no venías, ¿no? Yo a veces también comparo para que los padres lo comprendan cuando tengo algún caso así, ¿no? Sobre todo extremo, ¿no? Para que lo comprendan. En realidad es como cuando eres novio, ¿no? Cuando tienes un novio o una novia, claro, son estos gestos de, ¿no? Vaya, estaba en casa y no me ha llamado, pero yo sé que ya estaba en casa, ¿no? Entonces te llama, ¿no? Al cabo ya de las 2 horas llama. Entonces tú, ¿no? Es como, ¿no? El otro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú ahí, bien, ¿no? Estás ahí como rebotadito, ¿no? Es como, bien, ¿te pasa algo? No. ¿No? Es como, tú me la has hecho, pues ahora, ¿no? Ahí, pero en el fondo te gusta, claro, claro. O sea, ahí de nuevo vuelvo, o sea, por un lado, el vínculo que tienes con esa persona es necesario. Cuando suena y ves que es él, dices, ah, menos mal. Pero claro, cuando coge, espérate, ¿no? Que te voy a tener así 15 minutitos, luego ya me pongo bien, ¿no? Pero 15 minutos que voy a estar así, todo a borde, ¿no? Entonces, es un poco ese gesto, ¿no? Porque hay veces que con los niños ocurre, que es como un... Y claro, a lo mejor el padre o la madre no lo entiende, y... ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Y claro, el niño, por supuesto, nada... Venga, vamos, al coche. No. Pues ahora no quiero. Pero si no querías venir al cole y ahora no te quieres ir. Pues no. O, ¿no? Son cosas que, claro, para los padres es como, pero bueno, o sea, este hijo mío es un marciano, porque no lo entienden, no entienden lo que está sucediendo ahí, no hay una comprensión, es casi ilógico, pero es que estas reacciones son rarísimas, ¿no? O sea, cuando le dejé no quería quedarse y ahora ya que ya me lo llevo, ahora parece que me está rechazando a mí, ¿no? Y ahí es muy importante también que la figura de apego no les trate como un rechazo, el niño me está rechazando a mí, no, en realidad es a la relación o al vínculo que tenemos tú y yo, ¿no? No es que la madre diga, es que mi hijo me rechaza, no es eso, no es eso. Es a la conducta, a lo que ha pasado ahí, ¿no? Es a la relación. Entonces, en esos casos, yo siempre recomiendo no enfadarte. Es decir, cuando claramente es por algo emocional, no es una rabieta, no, que la respuesta del adulto no sea la del enfado o la del castigo, porque es justo todo lo contrario, ¿no? Él está pidiéndote otra cosa diferente, pero no sabe hacerlo, ¿no? Bueno, por último os he puesto algunos ejemplos muy concretos, pero que en realidad tampoco quisiera, sobre todo si hay aquí gente que sois madres y padres, porque son algunas conductas que pueden favorecer el apego seguro, no penséis, ay Dios mío, eso yo no lo hago nunca, mi hijo va a tener apego inseguro, seguro que va a tener inseguro. Por favor, o sea, tomadlo como una exposición muy general, muy teórica y que luego cada caso es completamente un mundo, ¿no? Y como siempre las investigaciones son pues muy relativas. Pero sí es verdad que, bueno, parece haber un cierto consenso en cómo se comportan los padres que tienen hijos con apego seguro. Por ejemplo, el cuidador, para provocar este apego seguro, ¿no? Proporciona al niño una disponibilidad constante, es decir, el niño tiene acceso a ella, a la persona, ¿no? Aunque lo he puesto en femenino, pero puede ser el padre, la madre, la abuela, el abuelo, la persona de referencia, ¿de acuerdo? Hay una disponibilidad. Y aquí, ¿no? También pues, entraríamos en un debate también complicado, ¿no? Que es la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues lógicamente ha supuesto que los niños se tengan que dejar en guarderías o con personas que vienen a cuidarles solo un tiempo, luego vienen después. O sea, a veces no es tanto porque tú no sepas tener una buena conducta de apego, sino porque la vida o las circunstancias de tu vida
no te permiten estar el suficiente tiempo con tu hijo, ¿no? Tu hijo pequeñito. Porque es verdad que luego, a medida que los hijos van creciendo, ya no es necesario tanta disponibilidad. Es bueno lo que os decía, una vez que se ha formado el vínculo, el niño ya sabe que estás ahí, aunque estés en el trabajo. Si me pasa algo, mi mamá vendrá por mí, o mi papá vendrá por mí, o sea, ya es como esa seguridad de que esa figura está ahí, cuando se la llame va a venir. Pero ahí ya tienen que ser más mayores, cuando son chiquititos no lo saben, ¿no? Entonces ahí la disponibilidad pues parece ser un factor bastante importante, es decir, que en el momento que ocurre algo y el niño, ¿no?, o se empieza a encontrar mal, está malito, está enfermo, su reclamo sería esa figura, y lo suyo es que esa figura estuviera ahí disponible, ¿no? Responde inmediatamente a los llantos o malestares del niño, que esto también es un tema que en psicología ha traído también muchas controversias, porque hay algunos métodos en donde dicen, no, deja llorar al niño, ¿no? Si el bebé llora, déjalo llorar, no sé cuántos minutos, luego ya acudes al niño, y de nuevo yo digo, pero es que es tan sencillo. Si tú tienes un accidente de tráfico y estás tirado en la cuneta y lloras porque te has roto la pierna, ¿no? Imaginaos que pasa un amigo en coche y pasa y te dice, dentro de 5 minutos vuelvo a atenderte, tú no te preocupes, y se va. O sea, no, es muy obvio, si llora, le pasa algo. Los bebés, ojo, otra cosa son las rabietas, insisto, porque a veces los niños pueden utilizar el llanto como un medio para sonsacar a sus padres, ¿vale? Pero ya estamos hablando de niños más mayores. Pero un niño muy pequeño, los bebés, no tienen esa intencionalidad. Si lloran es porque les pasa algo, no están a gusto. Porque llorar es un gasto energético muy grande. Entonces, para un niño estar plácido, estar tranquilo, es ahorro energético. En cambio, llorar, por tanto, tiene que pasar algo. Si no, no lo harían espontáneamente. O como algunos padres dicen, no, solo para fastidiarme. Pues no, ¿no? Los bebés no llegan a tanto, ¿no? Entonces, sí es verdad que un niño que desde muy bebito se le ha atendido, en el momento que llora y tiene necesidades, se le atiende. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese niño cada vez llora menos, porque sabe que en el momento que simplemente hace un gimoteo, va a venir una figura de apego, con lo cual, solo cuando realmente lo necesita, es cuando llora, ¿no? Es como lo que os digo del amigo este estupendo, que solo cuando le necesito, le llamo, habitualmente yo tengo mi vida, pero de verdad en un momento de necesidad sé que va a estar ahí, ¿no? No estoy constantemente descolgando el teléfono a ver si da señal, para ver si voy a poder llamar a mi amigo. No estoy haciendo eso, no estoy constantemente haciéndolo. Entonces, pero sí es verdad que en algún momento este amigo mío me ha tenido que demostrar que estaba ahí. Ha tenido que demostrármelo previamente. Si no, claro, si no me lo demuestras. O como ocurre en el apego desorganizado. En realidad, esa alegría y ese enfado a la vez, lo que ha ocurrido es que a veces estás y a veces no. Entonces yo no sé muy bien cuándo. Entonces estoy angustiado constantemente, porque a veces me atiendes bien y otras veces te llamo y no estás. Y entonces, ¿cuándo sé yo que si me pasa algo vas a estar o no? Entonces, de ahí esa permanente angustia, ¿no?, de los niños desorganizados, porque es como, ¿en qué momento sé yo, ¿no?, que estás ahí para mí? Aun haciendo otras tareas, responde a las señales de angustia del niño, ¿no? Por ejemplo, si están hablando con otros adultos y de pronto el niño llora angustiado, o pues hay padres o madres que dicen, no, luego te atiendo, ¿no? O sea, de nuevo vuelve a ser falta de disponibilidad, ¿no? O estoy hablando ahora, no, ahora no. Pero realmente tú ahí tienes que ver qué está pasando, claro, si efectivamente es simplemente una rabieta o es una llamada que no le genera al niño, estás viendo que no está generándole ningún tipo de angustia, pero si de verdad está sucediendo algo, lo suyo es atenderle, ¿no? Y si puede ser, claro, si tú al mismo tiempo estás atendiendo a alguien que le ha dado un desmayo y que está en el suelo con una brecha abierta, pues tendrás que decidir a quién atienden, ¿no?, de los dos. El adulto muestra placer en la interacción con el niño, tiene en cuenta su placer y su satisfacción. Es una conducta en la que el niño siente claramente que es aceptado, se disfruta con él, ¿no? En realidad es un estado, debería ser un estado constante, incluso en el enfado, como yo a veces le digo a algunos padres, cuando te enfades porque tienes que regañar o ha habido algo que se ha hecho mal, insístele al niño en que estás enfadado por la conducta, no con él. Estoy enfadado contigo, no, contigo no. Estoy enfadado por tu conducta, es distinto. Porque los niños interpretan que cuando el papá o la mamá están enfadados ya no les quieres. Y algunos lo dicen.
ya no me quiere, mamá ya no me quiere, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues se ha enfadado, ya no me quiere, dicen, ¿no? Entonces, ahí es muy importante hacer esa distinción, de que es el acto que ha hecho la conducta, pero no la persona. Es tu hijo, es tu hija, lo vas a querer toda la vida, ¿no? No ese es el problema. Está atenta a las señales positivas como la sonrisa o la vocalización, ¿no? Es una persona que cuando el niño muestra algo positivo, se lo reconoce, ¿no? Le reconoce y le responde. Si el bebé sonríe, ella sonríe, o si empieza a decir cositas, pues la mamá o el papá empiezan, ¡ay, mi niño que me está hablando!, ¿no? O se ponen a hablar con él. O sea, de alguna manera el niño se siente, en realidad, si es que al final todo es lo mismo, ¿no? Es sentirse querido, ¿no? Que es al final el meollo de toda la cuestión. Con frecuencia le expresa sentimientos positivos al niño, como caricias, sonrisas. O sea, hay espontáneamente el adulto, no solo cuando el niño lo demanda, sino que espontáneamente la figura de apego a veces ve a su niño y ven acá, que te doy un abrazo, ¿no? O un beso, dame un beso, ¿no? O sea, hay también una conducta por parte del adulto espontánea de me apetece tener contacto contigo, me apetece besarte. O padres que sean poco cariñosos, que no pasa nada, verbal, ¿no? Pues decir, ¡ay, mi niño, qué guapo es! O, ¿no? Algo, ¿no? Algún tipo de conducta espontánea. Cuando el niño está molesto es capaz de identificar la fuente del malestar e interpreta las señales correctamente. Es lo que les decía, lo de la fuente de malestar. Si yo estoy en una reunión con adultos y el niño empieza a llorar y veo, o sea, identifico qué está pasando, ¿no? Y identifico correctamente, ¿no? Y veo hasta qué punto, ¿no?, es grave o no, o grave en el sentido emocional, porque a veces es lo que decimos, a lo mejor se le ha roto un lápiz. Es decir, que es una balanza complicadísima, porque es, ¿no?, tiene que estar en la misma medida la disciplina y el cariño. Entonces, ese, según la teoría, ese es el modelo adecuado, en realidad para cualquier persona, sobre todo en chavales que están todavía en proceso educativo, ¿no?, en un proceso de aprender normas, de que hay que respetar, de que hay que, ¿no? Entonces ahí, claro, de nuevo volvemos a que cada caso es particular, ¿no?, y habría que verlo. Yo creo que efectivamente no se puede tener una actitud permisiva en el sentido de haz lo que te dé la gana, ¿no? O, ¿no?, porque así te demuestro cuánto te quiero, dejándote hacer lo que te da la gana. Eso para mí, en mi opinión, es un error. No, hay unos límites. Lo que pasa que dentro de esos límites, ¿no?, que tú tienes que cumplir, yo te muestro todo mi afecto. O sea, yo soy afectuoso, pero estos son los límites. Y esto es inamovible. O sea, hay unas normas que hay que seguir. Lo que pasa que al mismo tiempo yo te muestro ese afecto. Por ejemplo, respecto a los castigos. Yo suelo recomendar que, por ejemplo, si el niño ha hecho algo mal, se le advierte, si no se le ha advertido previamente que si hace esa conducta va a haber tal consecuencia, que yo creo que eso es mucho más educativo que no el tortazo, porque el tortazo en realidad, ahí ¿qué estás educándole a tu hijo? Sencillamente estás diciendo, hay figuras de autoridad, ¿no? O sea, él lo que está aprendiendo es, hay figuras de poder en donde es legítimo que uno emplee la fuerza contra otro. Eso es lo que yo estoy enseñando cuando doy un tortazo, en realidad, ¿vale? Es la legitimación de la fuerza física. Porque estoy en desventaja, claro. Yo soy un niño y tú eres un adulto. Entonces, ¿no?, ahí ese es el problema. Entonces, yo siempre soy partidaria de que haya consecuencias de tipo retirada de privilegios, pues no vas a ver la tele, no vas a comerte el postre, no, o sea, ese tipo o no vas a utilizar el móvil, que los adolescentes no, puede ser algo realmente, dejarles una tarde sin el móvil, pues esto es como la tortura mayor del universo, ¿no? Como me dijo una vez una niña que decía que su madre era como en la época medieval, me decía. Mi madre me trata como los de la época medieval. Y yo, ¿y por qué? ¿Qué te hace? Dice, las torturas máximas, me dice. Y yo, ¿qué te hace? Dice, me ha dejado toda la tarde sin móvil. O sea, era como... ¿En dónde se ha visto esa? Lo siguiente era la rueda esa que te estiraban así, ¿no? Porque... No, entonces... Pero fíjate, yo ahí entonces a la madre lo que le recomendaba era, claro, si ella, por ejemplo, te insultó, te faltó el respeto, y tú ya le dijiste, cada vez que me insultes o me faltes el respeto, tú te vas a quedar sin móvil esta tarde, ¿eh? Eso se tiene que aplicar. Tiene que aplicarse 100%, porque esa es la conducta. Ahora, yo, una vez que ya he aplicado ese castigo,
yo estoy bien contigo, en el sentido de tú estás castigada, sabes lo que has hecho mal, venga, ¿qué deberes tienes? Venga, vamos a hacerlos juntos, vamos a... ¿no? O si te está preguntando otra cosa, le contestas bien. Porque ahí, de nuevo, vuelves a separar el tema de no estoy enfadado contigo como ser, como persona, sino con la conducta que has hecho. Entonces ahí es donde se hace el equilibrio entre disciplina y cariño, que es dejarle muy claro al niño que el enfado es por la conducta, y mi enfado en realidad es un enfado relativamente breve, ¿no? O sea, claro, otra cosa sería, a lo mejor, casos de niños que ya hacen, ¿no?, conductas muy tremendas. Pero desde el principio, si a un niño se le dirige de esa manera, el niño empieza a entender, o de pronto le pasa algo, y necesita, por ejemplo, afecto, porque, ¿no?, le ha pasado algo y tiene que buscar a su figura de seguridad, y la figura de seguridad está enfadado con él porque por la mañana hizo no sé qué. Y todavía sigue enfadado, y cuando yo voy a buscarte, porque necesito la seguridad, que me ha pasado algo, resulta que tú estás ahí, no, déjame. O no, hoy mismo no, o hoy no sé qué, ¿no? Y yo digo, pero bueno, ¿tú ya le has castigado? Sí, ya le castigué. Entonces ya está, ya le has educado, él ya sabe que está castigado. Él sabe que ha hecho mal, porque si no, no estaría castigado. Le dejarías el móvil y no se lo has dejado. Y eso créeme que de verdad que le joroba. O sea, créeme que él sabe que está castigado, profundamente. Pero el castigo emocional o esa dureza... Los niños, incluso también los adolescentes, lo pueden interpretar como me rechazas, me estás rechazando, ¿no? Y si él interpreta que un adolescente no, porque ya ahí ya cognitivamente ya prácticamente ya han desarrollado casi todas las estructuras que tenían que desarrollar, en realidad es si tú me rechazas, yo te rechazo a ti. O sea, me puedes decir lo que te dé la gana, para mí no eres una figura de autoridad, ¿no? Si tú te estás poniendo borde, me sermoneas, no encuentro en ti algo que a mí me pueda llenar, que es que el afecto. Y de hecho, la disciplina, a veces en estos chavales, ¿no?, que tienen dificultades, y si se entiende de esa manera, ¿no?, disciplina y afecto, les regula mucho. Es decir, las normas, la disciplina, les ayuda también a que su cabeza se organice, ¿no? Porque a veces lo que ocurre es que tienen tal desorganización, han vivido en un mundo tan caótico, tan hoy es A, mañana es B, luego C, luego... que en realidad precisamente esas normas, vivir en un mundo relativamente normativo, les regula mucho, pero tiene que haber afecto. O sea, no puede quedarse solo una cosa. Efectivamente, yo tampoco creo que solo afecto, solo así, que el niño se críe como los hippies, ¿no? Así, da igual todo, ¿no? Pues en realidad no es lo saludable, lo suyo es una buena ración de combinación, ¿no? Combinar las dos cosas. Y ahí yo entiendo que es muy complicado, claro, que es muy fácil decirlo. Pero ese es el punto, esa es la clave, ¿no? Sí. Ya, si queréis, como vamos a seguir luego con piscolabios, etcétera, podéis entregar vuestras preguntas, pues casos, ¿no? Casos como os has dicho. Cambiamos de salida, vamos, ¿es lo que quieres decir? Una de las charlas, yo creo que interesantísimas que ha tenido esta casa. Muchísimas gracias. Yo, de nuestra parte, simplemente tenemos un pequeño recuerdo que invitaría a Nesrin para que lo entregase. ¡Oh, Dios mío! Pero por favor. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Pero de verdad precioso, ¿eh? Precioso. Qué bien. Iba a decir, aquí podemos tomar el té, pero no nos da para todos. El café turco, no nos da para todos, pero con muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Muy bien, pues les invito a tomar piscolabios y está a su disposición, profesora. Muchas gracias.